Nos hemos juntado aquí para poder hacer la presentación que hicimos con las quinceañeras. Tuvimos nuestro baile de quinceañeras hace ya algunos meses y las madres de familia, que algunas de ellas están del otro lado con sus familias, sí, que nos pidieron que repitiéramos esta conferencia. Nada más como dato, lo estamos haciendo corregida y aumentada porque le estamos agregando algunos conceptos para que no sea exclusivamente para las niñas, sino también para los jóvenes y para nosotros como personas adultas. La plática que hemos preparado el día de hoy, tanto la doctora Pilar Jiménez San Vicente como su servidor, es Mi otro yo es excelente. Y eso es maravilloso porque a lo mejor no nos hemos dado cuenta que podemos ser lo que se nos ha negado ser muchas veces y saber por qué razón se nos ha negado como tal, ¿no? Quisiera nada más empezar. Lo que vamos a hacer es vamos a manejar toda una serie de módulos para poder compartirlos con ustedes y que por respeto a la sana distancia, lo que está pasando ahorita, nos vamos a hacer preguntas nosotros los expositores y nosotros mismos nos vamos a hacer las respuestas para que entre ustedes no haya la posibilidad de que haya algún fluido por ahí, y al final ya veremos si hay alguna pregunta como tal, ¿no? Bueno, vemos a veces en la gente que nos rodea conductas totalmente fuera de contexto. Una conducta fuera de contexto es ¿por qué él se deja caer? No tiene ninguna lógica. Otra conducta fuera de contexto es ¿por qué este muchacho se pega en el coche? Porque lo que estamos viendo en el caso de él es que él se pega. Él solito toma la decisión de pegarse en un coche. No tiene ninguna razón. O sea, de manera racional no tiene ninguna lógica que alguien se autogolpee con un coche. No tiene ninguna lógica, ningún sentido. Otro elemento es ¿por qué razón esta mujer son conductas totalmente irracionales? ¿Por qué esta mujer se llena la cara de una tinta negra? Lo primero que pudiésemos pensar es una conducta total y absolutamente irracional. No tiene sentido, no tiene lógica. ¿Qué los mueve a tener estas conductas? ¿Qué los mueve a tener todo este proceso? No tiene ninguna lógica. Cuando vemos un joven hacer eso, nosotros los adultos a veces los juzgamos y decimos ¿cómo llegó a hacer eso? Cuando vemos a un empresario hacer medidas que no tienen lógica, a un político hacer cosas que no tienen ninguna lógica, nosotros llegamos a la conclusión ¿cómo es posible que haya hecho esas conductas irracionales? Haya tomado esas decisiones irracionales. Bueno, me gustaría que viéramos el contexto completo para ver por qué estas conductas irracionales aparecieron en la vida de estas personas. Vemos ahí algo que está sucediendo. ¿Sí? La respuesta es que no fue una conducta irracional. La respuesta fue que él creyó que había un vidrio. Él creyó que tenía que mover la puerta. Y ante él tener esa creencia, su conducta ante nosotros se vuelve una conducta irracional. Lo que marca si la conducta es racional o es irracional es la creencia. Nosotros como espectadores decimos este cuate está teniendo una conducta irracional, pero la verdad es que para él no es una conducta irracional, tiene lógica, porque la creencia que lo mueve es pensar que había una puerta de vidrio. En el caso de él, ¿qué hace que se comporte así? ¿Qué justifica que él se autogolpee? ¿Qué justifica que él se autodestruya? Si vemos la historia completa, veremos que él cree que lo van a mojar. Él cree que lo van a empapar. Y para poderse salir del contexto, lo que él hace es se mueve, pero no sabe. Él cree que a un lado no hay absolutamente nada y se golpea. A estas alturas del partido podemos decir, ¿es una conducta irracional? Pues todo parece indicar que no, es una conducta racional. Nosotros desde fuera lo vemos como una conducta irracional. Lo único que hay es que en el interior de él hay una creencia que nosotros no sabemos que él la tiene. ¿Qué hace que esta mujer tenga esta conducta tan irracional de ponerse tinta negra en la cara? ¿Qué hace que se mueva? ¿Qué hace que haga esto? Bueno, vamos a ver la historia completa. Ella cree que se está lavando la cara. Ella cree que está haciendo esto. No se está haciendo daño.
Lo que hace la conducta irracional es una creencia sembrada en donde lo que hace con la creencia tiene lógica. Sin la creencia, obviamente vemos que es una conducta irracional y es un ser humano que se está autodestruyendo. Quienes me conocen, utilizo mucho esta película, la voy a volver a utilizar el día de hoy para que nos dé un contexto de entrada a todo el material que tiene que ver con la parte de Mi Otro Yo es Excelente. Es un pequeño extracto de la película El Rey León. ¿Cómo se siente Simba? ¿Culpable o inocente? ¿Qué le dice su tío Scar? Pero el rey está muerto, y si no fuera por ti, todavía viviría. ¿Cómo se sintió Simba? ¿Culpable o inocente? Normalmente cuando hago esta pregunta la gente nos contesta, ¿sí? Culpable. Y la siguiente pregunta, ¿y es inocente o es culpable? Y la mayor parte de la gente nos dice es inocente. ¿Cómo llegó esto? ¿Cómo es posible que si la realidad es que es blanca, Simba sintió que fuera negra? ¿Cómo es posible que si la realidad es que Simba era inocente, él se sintió culpable? Pues no sé si estemos de acuerdo, es porque Scar, su tío, una autoridad le dijo que era culpable. No sé si estemos de acuerdo que Scar lo manipuló. No sé si estemos de acuerdo que Scar le hizo creer que era culpable. ¿Y saben qué? Simba se lo creyó. Simba se lo creyó. ¿Qué pesa más en la mente de Simba? ¿Lo que le hicieron creer que era la realidad o la realidad? Todo parece indicar que lo que pesa más en la mente de Simba es lo que le hicieron creer. Y entonces aquí podemos llegar a una conclusión maravillosa, que es la mente. La mente del ser humano funciona en base a lo que creo que son las cosas, no en base a lo que son. Esa va a ser nuestra piedra angular para desarrollar los elementos que tienen que ver con nuestras familias, con nuestras empresas, con nuestras decisiones, con nuestros hijos, con la gente que nos rodea. Llegamos a la primera conclusión. Y la primera conclusión es: vivo y enfrento la vida en base a las creencias que he permitido que habiten dentro de mí. Primera conclusión: vivo y enfrento la vida en base a las creencias que he permitido que habiten dentro de mí. ¿Qué tipo de creencias hay? ¿Habrá creencias limitantes? ¿Habrá creencias que nos limiten? ¿Habrá creencias, las creencias limitantes hacen que la vida sea más pesada, sea más ligera? ¿Nos ayudan a lograr? ¿Qué nos ayudan a hacer las creencias limitantes? ¿O habrá creencias que nos liberen? ¿Sabremos identificarlas, cada una de ellas? ¿Cómo aparecen en nuestras vidas? Y la pregunta es: ¿lo que yo siento estará alineado a lo que yo creo? ¿Habrá una relación? Y para contestar esa pregunta, ¿qué pasa si hay personas que se sienten así, o así, o así? ¿No será acaso porque las personas que se sienten así son personas porque han adoptado creencias como esta? ¿O creencias como esta? ¿O creencias como esta? Vamos a ponerles nombres y apellido. Hay gente celosa a nuestro alrededor. Nuestros hijos pueden ser celosos, nuestros amigos pueden ser celosos, nosotros podemos ser celosos con nuestros compañeros. Hay gente que sistemáticamente se enoja, que está llena de disgusto. Hay gente que siente estrés, hay gente que siente tristeza, hay gente que siente miedo, odio, depresión, dolor. Y entonces la pregunta es: si siento todo eso, ¿estará ligado a alguna creencia en particular? La propuesta es: ¿no será acaso que esta gente que siente todo esto es que la creencia que tiene, la creencia como se mueve en la vida, es porque cree que no sirve? ¿Porque cree que es un tonto? ¿Porque cree que soy feo? ¿Porque cree que no me caigo bien? ¿Porque cree que me odio? ¿Porque cree que soy pobre? ¿Porque cree que no se acepta? ¿Porque cree que estoy mal? ¿Porque cree que es inexperto? ¿Porque cree que no confía en él? ¿Porque cree que es ignorante? ¿Porque cree que dudo de mí? Creencias de nuestros hijos. No, también de nosotros. Nosotros llegamos a creer que somos víctimas de las circunstancias. Pero la pregunta es: ¿y quién creó esta realidad? ¿No será acaso que nosotros creamos esta realidad? ¿No será acaso que nosotros aceptamos adoptar en nuestras vidas creencias de no sirvo? ¿No sirvo para qué? ¿Para las matemáticas? ¿No sirvo para ser amigo? ¿No sirvo para hablar idiomas? ¿No sirvo para...? Y cada uno de nosotros a lo mejor tenemos creencias en nuestras vidas que pueden ser reales o pueden ser imaginarias.
¿Soy un tonto? ¿Soy feo? ¿No me caigo bien? ¿Me odio? Imagínate a alguien que tenga la creencia me odio, ¿cómo se va a tratar él a él mismo? Creencias de que cree que tener dinero es lo más importante, entonces maldita pobreza, odio ser pobre. Personas que no se aceptan, y quienes utilizan imágenes como esta como símbolo de autoestima, cuando autoestima es que yo me acepte como soy, y de ahí crezco y me desarrollo. De ahí puedo crecer, no ser quien no soy. Estoy mal, soy un inexperto, no confío en mí. Si no confío en mí, voy a estar a la defensiva de la gente que me rodea y de mí mismo. Yo me voy a estar autoagrediendo a mí mismo. Soy un ignorante, dudo de mí y soy un inútil. Si nuestros hijos o nosotros mismos llegamos a la conclusión que somos inútiles, que no servimos, que nadie nos quiere, pues imagínense cómo va a ser cada una de nuestras propias vidas. Y entonces puede ser que tengamos jóvenes de 40 años, de 50, de 60, no necesitan ser de 18 años, ¿sí?, que lleguen a una conclusión como esta: es ¿quién quiere mi corazón? Porque ya no lo necesito. Y hay canciones, inclusive muy viejas, de Marco Antonio Muñiz, que decían: a donde quieran que me quieran voy, a donde quieran y con cualquiera que me quiera voy. O sea, no tengo la capacidad ni siquiera de escoger algo que yo acepte, que yo quiera, que yo desee. Pero bueno, y a veces empezamos a jugar un juego muy perverso en América Latina. Un juego en donde, y si jugamos al ahorcado, en donde el proceso es cómo le hago para manipular, para chantajear, para llamar a la atención a los demás. Sé que es muy agresiva esta filmina, ¿sí? Pero el juego del ahorcado dice más o menos así: yo me cuelgo mientras ustedes adivinan por qué lo hice. Yo me agredo, yo me alcoholizo, yo me drogo, yo me evado, yo me pongo a una dieta extrema que voy a destruir mi cuerpo de manera interna, llámese anorexia, llámese bulimia, y después ustedes me preguntan por qué lo hice, y siempre voy a tener un culpable. Siempre le voy a echar la culpa. ¿A quién? Al primero que se deje, al primero que no haya hecho que yo sea una persona libre, que no me ponga límites. Y hay quienes esto lo saben de América Latina y hasta tienen un proceso para caerles bien a todos y dicen: prohibido prohibir. ¿Que no te di liderazgo para que digas qué se vale y qué no se vale? Y sí, le voy a caer bien a todos, porque obviamente no pongo reglas. Le voy a caer bien a todos porque no pongo límites. Pero la pregunta es: ¿y hacia dónde se está llevando esa sociedad? El sistema escolar, el sistema de las escuelas, en donde dan un premio al saber. ¿Y cuál es el resultado? Un muchacho sale bien, y si el grupo son de 40, 39 puede ser que estén frustrados o que les valga completamente el estudio. Lo normal en la actualidad es: como yo no fui el primer lugar, ¿qué me motivo? Llegar al primer lugar no tiene caso. Son como las carreras de Fórmula 1. Si siempre queda en primer lugar Hamilton o alguien, ¿para qué compito? No tiene ninguna lógica, porque no hay competencia, no hay un proceso en el cual el sistema educativo tradicional tiene este tipo de sistemas que hace que solamente la gente se frustre. ¿O qué tal las parejas en la actualidad? Como mi novia o como mi novio está muy fuera de mi alcance, cuando entra en mi alcance, ¿qué te parece si lo trato de adoctrinar para que sienta que no sirve? Para que sienta que no sabe, para que sienta que no vale, para que sienta que no merece. Y entonces puedo controlar a las personas y empiezo a destruir su autoestima. ¿Lo que hacemos en pareja en frente de los hijos afectará a nuestros hijos? ¿Lo que somos con respecto a nuestros hijos afectará a ellos? ¿Nuestros estados de ánimo los afectará? ¿La manera en que castigamos, ponemos límites, será la más adecuada? ¿La manera en cómo hablamos, cómo nos comunicamos, lo que es la figura paterno-materna para los hijos, será la más adecuada? En el sistema de la escuela estaremos haciendo las cosas de manera alineada. Los tipos de reprimendas serán las más adecuadas o no. Hasta en eso también hay un poco de ciencia. Pero aquí el punto nada más es el siguiente: si tratas a tus hijos como que si no valieran, tarde o temprano se la van a creer. Sería la segunda reflexión. Primera reflexión: la mente funciona en base a lo que creo, no en base a lo que es.
Segunda reflexión: si tratas a tus hijos como que si no valieran, tarde o temprano se la van a creer. Entonces, si conectamos la primera con la segunda, es maravilloso entender que si nosotros somos parte de las creencias y nosotros queremos hijos sanos, entonces la lógica es cómo los tratas a ellos. Pero el principal hijo que tenemos nosotros no son nuestros vástagos, no son nuestros niños, somos nosotros mismos. ¿Cómo nos tratamos? Nos tratamos autoagrediendo nuestro hígado, nuestro páncreas. Nos tratamos haciéndonos daños a nosotros mismos, sobrepasándonos, dejándonos de cuidar. ¿Utilizamos el tiempo para crecer? ¿Utilizamos el tiempo para autodestruirnos? ¿Qué hacemos con ese hijo que llevamos dentro cada uno de nosotros? Si fuéramos papás vegetales, se puede entender muy fácilmente, pero somos papás humanos. ¿Qué ha pasado con las creencias? Que los papás vegetales no harían lo que nosotros hacemos como papás humanos. Un papá vegetal, del mundo vegetal, sabría que si tiene un hijo como esto, sabe que este no nació para vivir acá, en una sabana. Y las plantas de una sabana no nacieron para vivir en un bosque. Y las plantas de un bosque no nacieron para vivir en un humedal. Todo mundo sabemos que si agarras una planta de un desierto y lo llevas a un humedal, se va a morir. Todo mundo sabemos que si llevas una planta de un humedal y lo llevas a un desierto, se va a morir. Cada uno tiene su esencia. Oye, Pepe Toño, ¿y si tenemos 3 hijos, cada uno puede ser diferente? La respuesta es 100% sí. Y la pregunta es, ¿y tú eres diferente a los demás? También. ¿Por qué tienes que copiar el negocio de tu compadre? ¿Por qué tienes que vivir la vida de tu compadre? ¿Por qué tienes que desarrollar la vida del de enfrente? Todos somos diferentes. ¿Que no tenemos la capacidad de entender que los dones y talentos a cada ser humano le fueron conferidos diferentes, así como cada vegetal tiene una función totalmente diferente y su vida la puede desarrollar dependiendo del medio en el que le tocó vivir? Imagínate por un momento que tienes un hijo y las creencias nos llevan a creer cosas como la siguiente: mi hijo es un rosal, quiero tus pétalos, pero odio tus espinas. Y los mandamos con un psicólogo para que le quite las espinas. Pregunta: ¿lo estamos matando al rosal o lo estamos dejando hermoso para que todo el mundo lo quiera? Si yo quisiera quitarle las espinas a un rosal, estaré aceptando un principio que sé que muchos pueden no estar de acuerdo conmigo, pero lo pongo como una hipótesis. El principio es: Dios, respeto tus creencias religiosas, Dios se equivoca. Yo quiero partir de un principio: Dios no se equivoca. Si al rosal le dio espinas es para algo, y para algo más importante que para hacer la vida miserable. Si a mi hijo no le dio la capacidad de ser un excelente golfista, ¿por qué a fuerzas tiene que ser un excelente golfista? Si mi hija no tiene la capacidad de tener un cuerpo de Barbie de 1,70 y con una figura súper esbelta, ¿por qué a fuerza la tengo que obligar a que tenga un cuerpo que no le corresponde por la genética de nuestra familia? Habrá familias que queremos convertir a los demás para lo que no fueron diseñados. Habremos personas que queremos convertirnos a nosotros mismos en lo que no fuimos diseñados. Esto nos lleva a una presión social en donde siento que no sirvo para nada. Imagínate una sociedad en donde la gente siente que no sirve para nada. Llegamos al tercer punto. El primero dijimos, la mente funciona en base a lo que creo. El segundo dijimos, ¿sí?, que tiene que ver que las creencias y lo que sentimos está alineado. ¿Sí? Si tratas a tus hijos como si no valieran, tarde o temprano se la van a creer. Y entonces podemos llegar a la siguiente conclusión: lo que siento está alineado a las creencias que hemos permitido que habiten dentro de mí. Nosotros sentimos lo que son las creencias. ¿Qué es más fácil, cambiar lo que siento o cambiar mis creencias? Es facilísimo. Ahorita la doctora Jiménez nos va a explicar un poquito al respecto. Y entonces, lo que siento, ¿sí?, viene de lo que creo. Y la pregunta es, ¿y mi comportamiento también vendrá de las creencias? En el mundo de América Latina,
existe un alto porcentaje de personas tóxicas. Si me permite ver qué es una persona tóxica, más o menos se ve algo como esto. Y una descripción de una persona tóxica, de una organización tóxica, de un país tóxico, ¿sí? De una comunidad tóxica, es una comunidad, es una persona, es una familia que se queja por todo. Son familias, personas que ven la vida en forma negativa. Son familias, personas, comunidades, países que creen y se sienten víctimas. Solo hablan de sus problemas, no asumen sus responsabilidades. Son personas que mienten y ocultan, que culpan a los demás por sus males, que no hacen nada por avanzar, que sienten envidia, sienten celos, son soberbios, se resisten a cambiar y son manipuladores. Cuando hablamos de democracia, decimos que todos los votos votan igual. Imagínense por un solo momento que esto más o menos es, según estadísticas de análisis sociológicos muy viejos de 1990, 1995, del año 2000, nos dicen que el del 95 al 97% de los latinoamericanos creemos que este es el comportamiento más adecuado para que la gente nos quiera, que para merecer hay que sufrir. Y entonces, si tenemos a nuestro alrededor de cada 100 votos, 95 votos que tienen esta creencia, y todos votan igual, ¿qué te parece si doy una opción con este tipo de creencias y que cuido a este tipo de personas? Pues obviamente voy a ganar las elecciones de una manera muy, muy fácil. Bueno, siguiente elemento. Mi comportamiento corresponde a las creencias que he permitido que habiten dentro de mí. El punto conductor se llama las creencias. Las creencias es mi punto conductor. Ahora la pregunta es, ¿y cómo tomamos decisiones? Vamos a utilizar algo que hemos compartido en estos 2 años, en alguna ocasión con ustedes, que es un extracto de la película Scarface. Él está buscando al mejor de sus amigos y está buscando a su hermana. Y vamos a ver qué sucede. ¿Qué pasó? ¿En dónde se equivocó? ¿Por qué tomó una decisión errónea? La pregunta es, ¿qué creyó Tony Montana que estaba pasando entre el mejor de sus amigos y su hermana? ¿Acaso creyó que le era desleal? ¿Acaso creyó que había engatusado a su hermana? ¿Acaso creyó que había abusado de su amistad? ¿Acaso creyó que estaba jugando con ella? ¿O acaso creyó que estaban recién casados? Todo parece indicar que lo que creyó es lo primero y no lo segundo. Y todo parece indicar que la realidad es lo segundo y no lo primero. ¿En base a qué tomó la decisión? ¿En base a lo que creyó o en base a la realidad? En base a lo que creyó. Entonces, sigue el mismo hilo conductor. Las creencias mueven nuestras vidas. Las creencias mueven nuestras acciones. Las creencias mueven nuestros sentimientos. Las creencias nos hacen tomar decisiones. Entonces, las decisiones que tomo, que sería el siguiente punto de control, las decisiones que tomo son fruto de las creencias que he permitido que habiten dentro de mí. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Hola. Tarde, pero pase. Si viene alguien, me van a responder lo que acabamos de acordar. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? ¿Qué contestará él? ¿La presión social hará que la gente cambie la manera de ver la realidad? ¿O no? Vamos a ver qué contestó él. Roja. A ver, ¿puedo continuar?
ETA es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. ¿Qué es lo más adecuado? Hacer que tu esposo dedique un mes de sueldo para comprarte una bolsa. ¿Qué es lo más adecuado? Hacer que tu esposo dedique un mes de sueldo para comprarte una bolsa, si no, no te quiere. ¿Y qué es lo más adecuado? Hacer que tu esposo dedique un mes de sueldo. ¿Y qué es lo más adecuado? Pues dedicar un mes de sueldo para decirle que la quiero. Será un comportamiento racional. Pero hay quienes lo entienden. Las compañías que más utilidades tienen, nomás para darles un dato, quien donó 200 millones de euros para remodelar Notre Dame, es una compañía que sabe esto perfectamente. Es una compañía que sabe, ¿sí?, que las presiones sociales pueden generar utilidades altísimas. No estoy criticando a la sociedad, nomás estoy explicando cómo funciona esto. Entonces, la pregunta para cerrar este ciclo y que la doctora Jiménez nos diga cómo poder hacer todo esto es: ¿existirá personas que crean que el valor de la mujer se determina en base a qué tanto su físico se parezca al de una Barbie? ¿En alguna parte del mundo habrá alguien que crea que así es como debe de valer la mujer? Y entonces, si yo creo esto, y de niña me enseñaron que esto era una Barbie y que así se debería de ver una Barbie, entonces yo empiezo a buscar estereotipos y yo creo que una mujer debe ser como ella. Pero si ella fuera mi hija, que a todas luces es hermosa, pero su cintura no es tan protuberante como la Barbie, existe la posibilidad que esta mujer hermosa se sienta fea, y lo existe, y se da. Y entonces hay mujeres que al pasar el tiempo, si tuvieran dinero, se quitan costillas. Pasa. La pregunta es: ¿no estará haciendo algo de lo que acabamos de platicar ahorita? ¿Qué pasa si yo decido que este es el prototipo de mujer y mi tía Anastasia, que es esta que está aquí, tiene la creencia que para valer tiene que parecer a ella? Entonces se compara, y como no es igual, ¿cómo va a andar de genio todo el día? ¿Cómo andará su autoestima? Si lo que debe de ser contra lo que es no corresponde, ¿cómo andará su autoestima? Y aquí la pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Cambiar la creencia o cambiar lo que siento acerca de la creencia? ¿Cambiar lo que soy o cambiar la creencia? Y entonces, otro punto medular es: se generan efectos colaterales en la autoestima y la aceptación por las creencias adoptadas. Claro, nos empezamos a odiar, nos empezamos a destruir. Si ella fuera mi hija y esa fuera su genética, imagínate, y le siembro la creencia que tiene que parecer una Barbie, toda su vida va a estar a dieta y toda su vida va a hacer ejercicio y nunca lo va a lograr. El nivel de angustia, de sufrimiento que tendrá esa niña, si ella es mi hija y ella es su madre, y su madre está obsesionada con que su hija, igual sucede en el golf, si mi hijo tiene capacidad para jugar 10 arriba de par de campo y lo estoy obligando a que juegue 5 abajo, nunca lo va a lograr, se va a obsesionar, se va a herir, va a sufrir. Y entonces esto es real. Normalmente las creencias hacen que una mujer de este tipo, al verse al espejo, se ve así. Esto no es real, pero así se ve. Y entonces sucede que cuando siembran estas creencias, nuestras hijas empiezan a tener comportamientos alimenticios que las llevan a esto. Es la misma mujer con anorexia. Ganó la carrera de estar la más esbelta, sí, pero se murió. Se murió de anorexia. O esta niña que al verse en el espejo se ve así, y entonces por las presiones sociales empieza, y así, este es algo real, esta niña era así y resulta que así se convirtió y también murió. Las creencias es algo que crece enormemente. Y en el caso de los hombres, si existiera hombres que crean que el valor del hombre se determina en base a qué tanta cantidad de dinero tenga o qué tanto poder tenga. Si alguien en una familia cree, o en un club como el nuestro cree que entre más dinero tenga o más poder tenga, más valgo, entonces todo parece indicar que voy a buscar esto. Las anteriores creencias con estas es oro molido para muchas organizaciones que entienden cómo funcionamos los seres humanos. Y entonces, para que la gente vea que soy poderoso,
voy a rodear a mi esposa de mucho dinero. Pero como esto se ve mal, esto no se ve como que muy sano, como que muy elegante, entonces, ¿qué te parece si hay quienes entienden que ponen a nuestra disposición bolsas de 2 meses de sueldo o de 50 meses de sueldo de salario mínimo? ¿Sí? Bolsas más caras todavía, lentes de $10,000, al final de cuentas alguien los va a comprar, ¿sí? Joyas que en un momento digan yo sí tengo lo que tú no tienes, o todo este tipo de marcas. No es que esté bien o que esté mal, simple y llanamente esto existe. La pregunta es muy diferente que yo me compre esto porque me gusta o yo me compro esto por una presión social. Porque si tú lo compras por una presión social, siempre va a haber alguien que tenga más que los demás. En el mundo de las competencias, siempre hay alguien que tenga más que uno. Tú te sientes contenta porque tienes unos zapatos de $1,000, ella, ese es su vestidor de zapatos. Si tú con 3 zapatos sientes a todo dar, imagínate el día que veas a ella, te vas a deprimir, ¿sí? O te sientes muy contenta porque tienes 2 bolsas muy grandes, pues imagínate cualquiera de ellas 2 o ella, su vestidor de bolsas. Obviamente se va a deprimir la persona que no tenga los pies sobre el piso. O si soy golfista y estoy tirando 2 arriba de par y juego con alguien que tira 3 abajo de par, me voy a deprimir cuando soy un excelente jugador de 2 abajo de par o de 2 arriba de par y no necesito, ahí es hasta donde llego. Hay padres nuestros que tienen este nivel económico, pero se les exige en la sociedad que tengan este nivel de vida y la única manera de lograrlo es con este nivel de socios. Deudas, tarjetas de crédito y no podemos salir hacia adelante. Y la pregunta es, ¿y quién propuso las creencias? Le voy a pedir a la doctora que nos platique un poquito al respecto de qué soluciones puede existir para esto. Bueno, ya vimos que todo funciona en base a las creencias. Vamos a ver aquí un video de qué es lo que creemos que es el hombre y en algunas cosas se lo aseguro que ni siquiera lo hemos reflexionado un poco. Muchas veces creemos que el hombre es una persona que no maneja mucho los sentimientos, que es más frío, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver lo que representa el hombre en una familia. Por la felicidad de los demás o de su familia. Si regaña a sus hijos es un monstruo y si no lo regaña es irresponsable. Si no deja que su esposa trabaje es una persona insegura y si la dejan trabajar es un conchudo. Entonces muchas veces podemos cambiar de creencias, está en nosotros mismos. ¿Quién propuso las creencias y quién las acepta? Una creencia es un introyecto, como lo maneja Fritz Perls, que nos dice que es el padre de la Gestalt, que un introyecto es toda conducta o norma que vamos adquiriendo a través de nuestra época de la infancia, que muchas veces estas normas o conductas o creencias o introyectos, como lo queramos llamar, son adquiridos
de una manera que no nos cuestionamos a una edad adulta si queremos continuar con ellos o no, si esas creencias son limitantes o esas creencias nos empoderan. ¿Y quién las acepta? Nosotros. ¿Quién nos las inculca? Nos las inculca la sociedad, nos inculca nuestros principales educadores, la familia, nuestros padres o personas cercanas. Si yo tuviera una amiga o una persona llegada a mí que la quiero y me dijera que quisiera construir algo, tenía dos opciones. ¿Cuál creen que podría ser? ¿Destruyendo a todos los demás o trabajando en él mismo y ver cómo avanza? En la mayoría de las pláticas que hemos dado, pues la respuesta es la primera, destruyendo todos los demás edificios. ¿Qué es más fácil, construir o destruir? Para poder construir se necesita más valentía, empoderamiento, y destruir pues es la forma más fácil, la forma más práctica. Aquí vamos a ver a una persona de 40 y tantos años, a una mujer. Si la vemos, pues se puede decir que es atractiva, segura, es una persona que llama la atención, una mujer que podríamos decir que tenga una autoestima, ¿no? Que tenga unas creencias que la empoderan. ¿Cómo se ve esa mujer? La que habíamos dicho que era una persona atractiva, segura. ¿Se ve gorda? ¿Cómo se ven sus caderas? ¿Esto es real o es imaginario? ¿Qué se dice ella misma? Te odio. ¿Por qué? Porque se ve de otra manera distorsionada a lo que ella cree que es. Te odio. ¿Cómo se ve en el espejo? Como una persona mayor, como una persona vieja, como una persona que no vale, que no tiene futuro. Y es la misma persona. ¿Cómo se habla ella misma? ¿Con quién se está peleando? Con la pasta de dientes, que es lo que tiene su mano. ¿Qué dice? Idiota. Das asco. Mírate. Eres gorda. Eres fea. Te odio. ¿Con quién está luchando? ¿Con el espejo? ¿O con lo que ella cree que es? En esta ocasión, ¿está destruyendo o está trabajando en su propio ser? Pues es más fácil destruirse y pelearse con ella misma. Si viéramos esta imagen, diríamos que esta persona tiene autoestima. Pues yo diría que no, porque realmente no es lo que él espera o cree que es. Él considera una persona gorda, entonces podríamos decir que es una persona que tiene autoestima. Sí, porque se acepta tal como es. Y al aceptarse tal como es, puede cambiar y a lo mejor tener otro tipo de cuerpo, pues va a depender de él. En vez de destruirse, empezarse a construir, como lo vimos en la imagen pasada. También tenemos esta imagen. ¿Es una mujer guapa? Pues sí, es una mujer guapa, atractiva. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo se presenta ante el mundo o ante la sociedad o ante los medios sociales? Estira los pómulos, puede cambiarse el color de ojos, la ceja, etcétera, ¿no? Se hace cambios para ser más atractiva o llamativa. Y si vemos en el caso de esta joven, pues una niña que no le gusta cómo se ve, entonces pues hace cambios a través del Photoshop y vamos a ver cómo se quiere presentar ante la sociedad. Muy diferente. Esa niña podrá intimar con alguien más si no se quiere y se ama como es. ¿Contra quién lucha? Contra ella misma. No contra los demás, contra ella misma. Y vamos a ver las creencias cómo se siembran a través de esta película que a lo mejor algunos de ustedes la han llegado a ver. Es la de Angelitos Negros. Ya basta de sufrir. No puedo, nana. No puedo. ¿Qué le dice? Ya basta de sufrir. Si se fijan, vean la expresión de su cara. Realmente la mamá está sufriendo y está hablando con su nana de lo que ella piensa y lo que siente. ¿Por qué Dios no me dio una niña blanca y rubia como la de Malú? ¿Cuánto la hubiera yo querido? ¿Cuánto? ¿Por qué no me dio una niña blanca y
blanca y rubia como la de Malú. ¿Cuánto lo hubiera querido? ¿Qué es lo que siente la niña? Vean la cara de sufrimiento. La mamá también está sufriendo. ¿Y qué es lo que le dice la nana? Dale, hijita. ¿Pero qué estás haciendo, mi amor? Me estoy pintando de blanco para que me quiera mi mamá. Es una frase muy fuerte, o sea, se está pintando para que la quieran. ¿Cuántas veces hemos cometido el error de, a lo mejor con nuestros propios hijos, de que hagan algo diferente por querer ser aceptados? ¿O cuántos hemos querido ser aceptados? Y para eso vamos a ver la escalera de la autoestima, que Natalie Brand nos menciona que son los 5 pilares de la autoestima. ¿Por qué? ¿Para qué es importante conocer el autoestima? Pues son pasos a seguir, es la escalera. Entonces queremos tener una autoestima, pero no queremos empezar por lo primordial, que es el autoconocimiento. Como lo decía Sócrates, conócete a ti mismo. ¿Por qué es importante conocerse? O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? Como lo dice Jorge Bucay, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién quiero ir? O sea, realmente me conozco, y muchas veces cuando yo doy conferencias les pongo una práctica muy fácil, que les digo, a ver, dibuja tu mano. Ya que todos me dibujan tu mano, le digo, ¿cuántas veces has escuchado la frase? Es, lo conozco como la palma de mi mano. Y si yo te digo, ¿conoces la palma de tu mano? Muy pocos, salvo algunos que les hayan leído la mano, la podrán conocer. ¿Por qué? Porque realmente creemos que nos conocemos, pero no sabemos por qué actuamos así. Entonces realmente no nos conocemos. Entonces, el segundo concepto es el autoconcepto. Tienes un buen concepto de ti mismo. O sea, ese concepto, ¿cómo te ves a ti mismo? El siguiente es la autoevaluación. ¿Realmente te valoras o te juzgas? Cuando cometemos errores, ¿cómo nos enjuiciamos? O sea, esa forma de ver si podemos mejorar o no, antes hay una crítica o un juicio. Entonces, ¿cómo quieres llegar a una autoestima si eres tú el primer juzgador? ¿Quién es la persona que más mal se habla a uno mismo? ¿Cuántas veces no nos hemos dicho cosas, a lo mejor en voz alta o solamente en la mente, sobre nosotros mismos cuando cometemos errores o tenemos algún fracaso? Entonces, la autoevaluación es, ¿te valoras o te juzgas? ¿Te criticas o te enjuicias? ¿O realmente lo único que quieres hacer es valorarte para saber cómo vas a seguir esforzándote para ser mejor? La siguiente es la autoaceptación. ¿Aceptas todas las partes de ti mismo? ¿Realmente te aceptas? Y esa es la parte más difícil, como lo vimos en la primera filmina. Vimos a la persona que era robusta, pero realmente para poderse querer y tener una autoestima tenía que aceptarse ser robusta. Y lo vemos en el caso de los alcohólicos anónimos, que nos dicen los 12 pasos. ¿Cuál es el primer paso? Aceptar que es alcohólico. No puedes avanzar si no aceptas lo que eres. Yo cuando empecé a estudiar la maestría y el doctorado, comentando con unas amigas, me decían, no, porque luego me voy a asustar de no ser lo que yo quiero o lo que yo creo que soy. Y creo que la parte más vulnerable es cuando tú te aceptas tal como eres, encuentras tus fortalezas, porque sabes que vas a trabajar. Y de la otra manera, pues crees que eres, pero pues como no trabajas, pues no vas a trabajar en eso, vas a seguir con una autoestima baja. Y el autorrespeto, ¿realmente nos respetamos? ¿Qué significa respetarte? Cuidarte y amarte. Y lo que mencionaba también Pepe Toño, o sea, ¿cuántas veces nos sobrepasamos en cuanto a alimentos, nos sobrepasamos en sueño, nos sobrepasamos en comida, nos sobrepasamos en a lo mejor pláticas o a lo mejor películas o noticieros que nos causan estrés, ansiedad? O sea, ¿cuántas veces no nos hemos respetado a nosotros mismos? Ah, pero eso sí, cuando nos vamos a casar, ¿qué es lo primero que nos dicen? Ámate y quiérete y respeta al otro. Pero ¿cómo vas a amar y respetar a tu pareja si tú muchas veces no te amas ni te respetas? Y para poderte amar necesitamos estos 5 escalones. ¿En cuál estamos y en qué porcentaje estamos? Tenemos que trabajar. Y el último es el autoestima. ¿Para qué nos sirve la autoestima? Pues para ser felices, porque en base a eso, al momento de yo aceptarme, es muy diferente aceptarte a resignarte. Y eso no saben cómo me costó trabajo, porque cuando alguien te decía, ay, pues sí, aceptarlo, dices, ¿qué? ¿Quieres que me resigne? Es muy diferente, porque el resignarte es, no me queda de otra y ya me fregué. El aceptarte es, amo lo que es o lo que soy, pero salgo adelante. Lo abrazo como es, así, tal cual, pero voy a salir adelante. Entonces es muy diferente. Vemos algunas frases sobre estos 5 pilares de la autoestima.
Cuando aprendemos a conocernos, en verdad vivimos. Y esta frase me encanta porque dice, en verdad vivimos, realmente estás viviendo porque estás viviendo tu realidad, no lo que crees que tú eres. O sea, cuando estás viviendo tu realidad, entonces te quitas una carga y un peso. Entonces, de esa manera, puedes llegar al autoconcepto. Dale a un hombre una imagen pobre y acabará siendo un siervo. ¿Por qué creen que cuando los niños, sobre todo cuando están en kinder o en primaria, entran con una autoestima muy alta? Porque en la casa te dicen que todo es perfecto, que eres lo máximo y que guapísimo y que guapísima y que haces todo súper bien. Y llegas a la escuela y te das cuenta que hay muchos niños que lo hacen mejor que tú. Y empiezan a etiquetar a las personas. A la hora que etiquetas a las personas, a un niño le dices el molestón, el burro, el que no sabe, etcétera, pues para el niño va a ser más fácil continuar con ese concepto y con esa etiqueta. La siguiente es la autoevaluación. El sentirse devaluado e indeseable es la mayoría de los casos la base de los problemas humanos. O sea, ¿por qué tenemos conflictos con nuestras amistades, contra nuestra pareja o con nuestra familia? Pues simplemente porque no nos evaluamos o no nos sentimos valorados. La autoaceptación. La actitud del individuo hacia sí mismo y el aprecio hacia su propio valer juega un papel de primer orden en el proceso creador. Cuando alguien se acepta, crea. ¿Por qué creen que las personas, los artistas, son como son? No les interesa el mundo, les interesa crear. ¿Por qué? Porque se aceptan como son. Y el autorrespeto. La autoestima es un silencio respeto por uno mismo. Como ya lo habíamos dicho, respétate a ti para quererte. Y la última, la autoestima. Solo podemos amar cuando nos hemos amado a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a amar al otro si no nos amamos a nosotros? No podemos dar lo que no tenemos. Si yo te digo, dame ahorita cierta cantidad de dinero, a lo mejor dices, sí, lo traigo. Pero si te digo, no, ¿sabes qué? Dame en euros, pues a lo mejor no los traigo. Entonces, ¿cómo vas a dar algo que no tienes? Y como ya lo vimos, el del autoconocimiento es para poderte conocer necesitamos poder vivir sabiendo quiénes somos. El autoconcepto es yo acabaré siendo la imagen que tengan de los demás y sobre todo la imagen que yo tenga de mí mismo. La autoevaluación, qué tan crítico o juicioso eres contigo mismo. La autoaceptación es saber tu propio valor para poder ser creativo y crear. Y el autorrespeto es respetarse uno mismo y para poderte una autoestima es quererme y llamarme como soy para poder querer al otro. Yo soy fuerte porque conozco mis debilidades. O sea, la persona que es débil cree que por su vulnerabilidad es más débil y al revés, una persona que acepta su debilidad, ahí tiene su fortaleza, como le dice Brené Brown. Yo soy hermosa porque soy consciente de mis defectos. Yo soy valiente porque aprendí a reconocer la ilusión de la realidad. Yo soy sabia porque aprendí de mis errores. Yo soy amor porque he sentido odio. Yo soy feliz porque he conocido la tristeza. Y en esto lo definimos como lo que es la autoestima. ¿Qué es más fácil? ¿Cambiar lo que es o cambiar lo que siento sobre lo que soy? Entonces, llegando a la conclusión y poder hacer alguna propuesta final, ¿sí? Diríamos, ¿qué es más fácil? ¿Cambiar mi cuerpo o cambiar lo que siento acerca de mi cuerpo? ¿Qué es más fácil? ¿Cambiar mi pareja o cambiar lo que siento acerca de mi pareja? ¿Qué es más fácil? ¿Cambiar mi presidente o cambiar lo que siento acerca de mi presidente? ¿Qué es más fácil? Todo parece indicar que es mucho más fácil cambiar lo que siento que cambiar a los demás. Y cuando cambio lo que siento, de ahí empiezo a crecer. Un proceso sano de autoestima es, si soy alto, acéptate tal como eres. La gente que sabe con respecto a esto nos dice que hay un mantra muy sencillo y muy básico que es, me quiero y me acepto como soy. Lo que tienes hoy, eso es lo que tienes, no hay más. Tus directores de tus compañías, tu hijo como es, tú como eres, eso es lo que tienes en este momento. ¿De qué nos sirve echarnos mentiras si en realidad lo que tenemos eso es lo que es? Se puede empezar a construir, sí, solo sí, sabemos, sí, exactamente dónde estamos. Y hoy me siento muy orgulloso al ver que del otro lado hay 70 familias que nos están siguiendo esta transmisión, al menos por Zoom, más por los otros medios no sabemos cuántas hay, ¿no? Pero es maravilloso que hoy con esta tecnología tengamos la posibilidad de estar todos unidos, unos en una parte,
y otros en otra parte. Entonces podemos cambiar. Entonces el punto es autoconocerse para aceptarse, para crecer, para aspirar a encontrar nuestros dones y nuestros talentos. ¿Cómo detectar que nuestros hijos están metidos en problemas muy graves y no lo sabemos? Hay herramientas muy poderosas como esto, que se diseñaron para las revistas. Estamos hablando del Photoshop. Vemos aquí que esta mano no tiene ninguna lógica. Esta es una mano normal y esta mano no tiene ninguna lógica. Obviamente algo le salió mal en la foto y metieron a alguien en medio, hicieron una mano más grande. Obviamente esta mano no tiene ninguna razón de ser. Es cuestión nada más de medir. Esta mano y esta no es normal. Aquí hay un Photoshop de por medio. Pero a veces las personas que nos rodean, ¿sí? A lo mejor esto es real, pero con Photoshop así es como se presenta. Imagínate esta mujer que la conocen los amigos, un amigo como ella, y le dicen: te invito a salir. ¿Tú crees que se va a presentar? Imposible, porque ella sabe que se enamoraron de algo que no es, y se enamoraron de algo que no es. Existe la posibilidad que en el momento que la vayan a descubrir, inclusive pueda atentar contra su dignidad, contra su presencia, o inclusive hasta contra su propia vida, porque estoy inventando lo que no soy. ¿Qué nos cuesta decirle a la gente, decirme a mí mismo, me quiero y me acepto como soy? ¿Y qué nos cuesta decirle a nuestros hijos, te quiero y te acepto tal como tú eres? Amor incondicional. Te amo por lo que eres y no te odio por lo que no eres. Y entonces hay gente que dice, al cabo la gente ni se da cuenta. Con que alguien se dé cuenta puede en un momento dado bullear, ¿sí? Decirte, eres Lady Photoshop, ¿sí? Porque aquí pues vemos bien fácil, quienes sabemos a todo esto sabemos que aquí hay un Photoshop donde no es posible que un marco de una puerta esté chueco. No es posible. Obviamente se movió, ¿para qué? Para que no se le viera la pancita. ¿Estará deprimida esta mujer porque quiere que no se le vea la panza en su fotografía? ¿Estará deprimida esta mujer porque no quiere que no se le vean sus caderas? Ahí hay un Photoshop, hay un movimiento que no tiene ninguna lógica. Y quienes conocen de todo este tipo, ¿para qué se exponen a que en un momento dado, sí, puedan ser bulleadas o agredidas? Si detectas esto en las redes sociales de tus hijos o de tus hijas, si detectas que tu hijo está echando mentiras, hice un 4 cuando en realidad es un 5, hice un 42 en el golf cuando en realidad es un 45, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad hay de presentarme quien no soy? Porque quiero que los demás me acepten, porque yo no me acepto. Construir desde un terreno fangoso siempre se va a caer el edificio, siempre se va a caer el edificio. Si vemos que aquí no tiene ninguna lógica, ¿sí? Ni en el caso del lado que hace la cintura más corta, o en el otro caso que vemos que está movido porque se quiere que se le vean pompis cuando no las tiene, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las 4 creencias que podemos sembrarnos a nosotros mismos y sembrar a nuestros hijos? Yo puedo, yo valgo, yo sirvo y yo merezco. Oye, Pepe Toño, pero si mi hijo es un cactus, llévalo al ambiente del desierto. Y en el desierto él puede, él vale, él sirve y él merece. Lo llevas al ambiente de un humedal, no puede, ni vale, ni sirve, ni merece. Qué raro el sistema educativo en donde eres bueno si sabes matemáticas, pero si nosotros tenemos un hijo que es maravilloso para la música, si nosotros tenemos un hijo que es maravilloso para la inteligencia emocional, que es maravilloso para la inteligencia visual espacial, ¿por qué a fuerzas tiene que ser maravilloso en la inteligencia lógica matemática si no tiene esa capacidad? El sistema educativo está acabando con nuestros hijos y ni cuenta nos estamos dando. Hay un punto básico que nos dice, como tú te trates, es como le enseñas a los demás a ser tratado. Lo vuelvo a repetir. Como tú te trates, es como le enseñas a los demás que te traten. A mí de niño me enseñaron, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Pero la propuesta de autoestima es, trátate a ti con tal valor, con tal cariño, con tal respeto, para que los demás te traten tal como tú les has enseñado que te traten.
¿Qué cosas suceden alrededor? Imagínate que vas a un restaurante y pides carne asada y te llevan pollo crudo. ¿Qué hace una persona de bajo nivel de autoestima cuando pide carne asada y le llevan pollo crudo? Se lo come, lo paga y hasta propina deja, porque tiene bajo nivel de autoestima. Si yo pedí carne asada, ¿por qué voy a aceptar un pollo crudo? Una persona de alto nivel de autoestima, sin agredir a los demás, le dice: disculpe, si hubiera querido un pollo crudo, se lo hubiera pedido. Yo le pedí carne asada. Por favor, ¿me puede traer una carne asada? Sin agredir al mesero, sin agredir a nadie. Simplemente lo que yo pedí de manera asertiva, lo que yo pedí te lo pido, por favor. ¿Sí? Y entonces, pero imagínate esto con nuestras hijas. Si tienen bajo nivel de autoestima y ellos piden como novio una carne asada y les llega un novio que es un pollo crudo, piden un novio de tal o cuales condiciones y les llega uno que no es el que yo quiero para mi vida, no lo necesito, no quiero a ese muchacho para mi vida, no es el que quisiera que fuera el padre de mis hijos. Y si tiene bajo nivel de autoestima, lo acepta, se casa y hasta hijo les da. ¿Cuántas parejas habrá constituidas de personas que no pudieron decir no y se quedaron con el pollo crudo? Y al pasar el tiempo, o los aguantan el resto de sus días, o son matrimonios que dejan efectos colaterales. Este muchacho tendrá altos o bajos niveles de autoestima. Es un extracto de una película que se llama Durmiendo con el enemigo. ¿Cómo andará el nivel de autoestima de este muchacho? ¿Por los cielos o por los suelos? Todo parece indicar que anda por los suelos. ¿De dónde saca él que la mujer le está poniendo los cuernos? Si revisamos esta imagen 20,000 veces, lo más cercano que nos vamos a encontrar es esto. Entonces debe ser tu esposa la que siempre está mirando por la ventana. Entonces debe de ser tu esposa la que siempre está mirando por la ventana. Aquí nunca escuchamos: entonces tu esposa la que me mira por la ventana. Las personas de bajo nivel de autoestima son tan inseguros que en todo ven competencia, que para todo quieren competir y en todo piensan que van a perder. Si veo competencia y pienso que voy a perder, entonces la posibilidad de que cuando tenga algo de control lo quiera controlar de sobremanera, entonces sienta celos, sienta disgustos, etcétera, son por lo que vimos al principio, las creencias: creo que no sirvo, que no valgo, que soy merecedor. Qué cosa tan ilógica que nuestras hijas en la actualidad se enamoren de lo que nadie tuviera ninguna lógica. Del niño que se emborracha: yo quiero con él porque es bien padre y se divierte y se emborracha. Del niño, ¿sí?, que vomita, que se pelea, que agrede, que maneja borracho, como decir: papá, yo quiero andar con ese. ¿Ese es el que quieres que sea el padre de tus hijos? ¿O buscamos los amigos los más divertidos? ¿Cuál? ¿El que pone más en riesgo su vida? El que es el que trae el coche, es el que sale borracho y al cabo voy a andar con él. Cuando yo estudiaba en la ciudad de Monterrey, terminando una reunión, uno de mis compañeros, que lo conocía no al grado de ser un gran amigo, pero lo conocía, terminando una fiesta, como un cuate traía su coche nuevo y dijo: vámonos de borrachera, ¿sí? Sale de la carretera nacional y nos enteramos 2 horas después que habían tenido un accidente. Y él fue el único que se murió, el que quería a fuerza seguir la pachanga con aquellos que estaban borrachos. Se acabó su vida. Son comportamientos irracionales, como vimos al principio. No son comportamientos irracionales, son creencias que se han adoptado a través de la vida, que tarde o temprano llevan esos comportamientos. En donde creemos, nos han hecho creer la presión social, que si no tomo alcohol, no soy parte del equipo. Que si no hablo mal de los demás, no soy parte del equipo. Que si no destruyo, no soy parte del equipo. Que si no me hago víctima, no soy parte del equipo. Y entonces, como conclusión, puedo decirles que los seres humanos somos las historias que nos contamos. Y las historias que nos contamos son resultado de las creencias que adoptamos. Si somos las historias que nos contamos y somos resultado de las creencias que adoptamos, ¿quiero seguir viviendo con estas creencias? Y entonces la solución es muy sencilla: tomar 3 decisiones 100% estratégicas. ¿Qué creencias voy a quitar de mi vida? ¿Qué creencias voy a defender con mi vida?
y qué creencias voy a invitar a mi vida. ¿Quiero seguir creyendo que soy un imbécil? ¿Quiero seguir creyendo que nadie me acepta? ¿Quiero seguir creyendo que si no juego golf como el de enfrente, o no juego tenis como el de enfrente, o si no tengo el cuerpo como mi amiga, o si no me pinto el pelo, si no viajo como... ¿Quiero seguir creyendo eso? ¿Quiero seguir llevando en una presión económica a mi padre, a mi madre, al grado tal que quiero que compita con mi amiga, la cual tiene los recursos financieros para hacer lo que mi padre no tiene esa capacidad en este momento? Quitarle la posibilidad de que ese dinero lo dedica para poder sustentar nuestro futuro, y en este momento a fuerzas tiene que darme lo que los demás papás le dan a mis amigos. ¿O puedo entender que hay situaciones difíciles? Y no estoy hablando de nuestros hijos, estoy hablando de nosotros mismos. Nosotros mismos a veces no nos ponemos límites y nos autoagredimos. Entonces la pregunta es, ¿y qué tipo de historias nos contamos? ¿Nos contamos historias para poder vivir? ¿O nos contamos historias que nos están destruyendo? Si somos las historias que nos contamos, la historia puede ser irreal, pero al pasar el tiempo se convierte en real. ¿Cuáles historias nos convienen? ¿Cómo quiero yo vivir? Y recuerdo un principio de Angoulême que decía: he aprendido a que la gente olvidará lo que has dicho. La gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Lo que dices se puede olvidar, lo que haces se puede olvidar, pero como los hiciste sentir, sistemáticamente puede generar heridas emocionales. Cuidado, cuidado con la humillación, cuidado con la traición, cuidado con la injusticia, cuidado con el abandono y cuidado con el rechazo. Si a tus hijos los haces sentir abandonados, rechazados, con injusticia, traicionados o abandonados, ¿sí? Si los haces sentir eso, ellos pueden llegar a creer que no valen para los seres para los cuales su vida tiene mucho significado, que es para sus propios padres. Nos contamos historias para poder vivir. Y entonces, terminando, le voy a pedir a la doctora Pilar Jiménez que nos relate la vida de un señor que descubrió esto, de un señor que descubrió esto, de un señor que descubrió esto. Vamos a ver de un señor que descubrió esto y más de 1000 patentes más. Ese señor se llama Tomás Alva Edison. Bueno, vamos a ver el documental de su historia que está en History Channel, lo pueden encontrar. Esa semilla que sembró su madre fue un gran aporte para la humanidad. O sea, como labores como padres o como madres, tenemos una gran labor de saber qué creencias somos las que vamos a sembrar a nuestros hijos. Como conclusión, lo que queremos que se lleven es: el hijo más grande que tenemos está aquí adentro, no está allá afuera. Nadie puede dar dinero si no lo tiene. Nadie puede dar conocimiento si no los posee. Nadie puede dar amor, cariño y respeto si antes no se ama, no se tiene cariño y no se respeta. Cuando nosotros aprendamos a amarnos, aprenderemos a sembrar creencias de amor en los seres que nos rodean. Y entonces va a ser muy fácil que entendamos que la relación de cualquier ser humano, aquí viene mucho el entendimiento de lo que alguien nos enseñó hace mucho tiempo, que decía: la semilla de mostaza es tan pequeña y crece tan grande. Esas son las creencias. Cuidado de sembrar creencias en nosotros mismos, en los seres que amamos. Y para no irnos a muchas creencias, son 4. Yo puedo, yo valgo, yo sirvo y yo merezco. Alguien que vive así no se va a destruir, no se va a autodestruir, va a dar lo mejor de sí. Y un mantra maravilloso es: me quiero y me acepto como soy. Y entonces una madre que entiende todo esto no denosta, no agrede, no hace menos, no compara con los demás, no les dice que no te quiero por lo feo que estás, ¿sí? Y entonces todo esto llevó a que Tomás Alva Edison desarrolló 1093 patentes
en vida. Sí, alguien puede decir que Nikola Tesla le ayudó, sí, pero el nivel de inteligencia y la autoestima de Thomas Alva Edison hizo que contratara a Nikola Tesla como su empleado. No todo se hace solo. Para eso hay que hacer grandes equipos de trabajo. Para eso hay que tener la capacidad de integrarse. Murió el 18 de octubre de 1931 a los 84 años de edad. Y me quedo con una conclusión maravillosa. Si tratas a tus hijos como que si no valieran, tarde o temprano se la van a creer. La naturaleza nos da mucha información. No puedes estar cómoda sin tu aprobación. La bellota no nació para morir como bellota. Nació para crecer y dar más bellotas. Y en el proceso, permitir que los pajaritos tengan ahí su hogar. Dios no se equivoca. A todos nos hizo diferentes. No tenemos por qué en la sociedad hacer que todos tengan el mismo cuerpo, con el mismo color de pelo, con la misma práctica de los mismos deportes, con los mismos resultados, que los padres sean exactamente iguales, etc. ¿Sí? Este es el término de una sesión que yo quisiera mostrar mi gratitud total y absoluta de la confianza que nuestro presidente José de la Mora ha puesto a este programa. La pandemia nos hizo algunas trastadas bien interesantes, que hizo que diéramos sesiones por Zoom y después unas que si volvíamos, no volvíamos, y bueno, no quisimos pasar la oportunidad de hacer esta con ustedes aquí presentes y con las 70 familias que nos acompañaron del otro lado de estos mecanismos de transmisión que hay en la actualidad, que estuvieron aquí con nosotros el día de hoy.